Vamos a hablar de una de las transformaciones más grandes, yo diría que más importantes, del mundo empresarial. ¿De qué va esto? Pues de cómo los informes de sostenibilidad han pasado de ser, un simple ejercicio de relaciones públicas a convertirse en algo que está en el mismísimo ADN de una compañía. Ojo, que es un cambio fundamental, ¿eh? Vale, para entender bien esta evolución, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver el problema de raíz. Después, los primeros intentos que hubo para solucionarlo. Luego, cómo llegó la regulación para cambiarlo todo, el papel clave de la tecnología, por qué el liderazgo es tan importante y, para terminar, echaremos un vistazo a lo que nos depara el futuro. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, ¿no? La pregunta es, ¿por qué hacía falta un cambio tan radical en la forma de contar las cosas? Mirad, esta frase lo resume a la perfección. Durante muchísimos años las memorias de sostenibilidad eran unos tochos de documentos que, seamos sinceros, no se leía nadie. Su único propósito era cumplir el expediente. Estaban hechas para guardarse en un cajón, no para comunicar absolutamente nada de valor. Y es que los fallos eran, evidentes, ¿no? Eran informes larguísimos, súper técnicos, imposibles de entender para alguien de la calle. Además, parecían más bien un folleto de publicidad. Todo era maravilloso, solo se contaban los éxitos, hablar de problemas, de dilemas, de errores, ni de broma. Y claro, esto al final, ¿qué generaba? Pues una desconfianza total y la sospecha constante de que todo era puro greenwashing, un simple lavado de cara. Claro, ante este panorama empezaron a surgir iniciativas, pioneros que dijeron, oye, tenemos que arreglar esto. Querían crear un lenguaje común, algo que fuera riguroso. Y de ahí nació lo que se conoce como la sopa de letras o el alfabeto de los marcos de sostenibilidad. Y el primero en llegar, y seguramente el más influyente, fue GRI. Para que nos entendamos, GRI fue como la escuela de la sostenibilidad. Fue el que sentó las bases, el que enseñó a las empresas un lenguaje universal para que pudieran contar cuál era su impacto real en el mundo. Y no solo a los inversores, ojo, sino a todo el mundo, a la sociedad en general. Después apareció SASP. Y su enfoque era completamente distinto. Si decíamos que GRI era la conciencia social, SASP era sin duda el analista de Wall Street. Su misión era muy clara, traducir todo esto de la sostenibilidad a un idioma que entendieran los mercados financieros, o sea, hablar de valor, de riesgo, de dinero. Y por último, en este primer grupo tenemos a TCFD, que se centró única y exclusivamente en el clima. Su gran logro, su gran aportación, fue meter el riesgo climático de lleno en la sala del Consejo de Administración. Consiguió que se dejara de ver como un tema verde o de ecologistas y pasara a tratarse como lo que es, un factor financiero de primer nivel. Y aquí, ojo, porque esta es la diferencia fundamental, la clave para entender todo lo que va a venir después. GRI mira hacia afuera, se pregunta cómo impacta mi empresa en el mundo. SASC, por el contrario, mira hacia adentro, cómo los problemas del mundo impactan en mi empresa y en mi bolsillo. Son las dos caras de la misma moneda y ya veremos que esto es importantísimo. Así que, resumiendo esta primera etapa, teníamos a GRI, que era la voz de la conciencia social, a SAS, que era la voz del dinero, de los inversores, y a TCFD, la voz de alarma sobre el clima. Cada uno puso una pieza clave en este puzzle que se estaba montando. Pero claro, hasta aquí todo esto era más o menos voluntario. Las empresas lo hacían si querían. El verdadero cambio de guión, el punto de inflexión total, llegó cuando todo esto dejó de ser una opción y se convirtió, por ley, en una obligación. Y en esta cronología se ve perfectamente cómo se aceleró todo de repente. Fijaos, lo que empezó tímidamente con GRI en el año 2000 explotó con la Directiva Europea CSRD en 2023. Esto ya no es una evolución, es un cambio de paradigma en toda regla. La CSRD, digamos que es la nueva Biblia de todo esto. Es la norma fundamental. Aquí ya no va de a ver qué marco elijo. No, esto es una ley con mayúsculas que obliga a miles y miles de empresas a informar de una manera única, comparable y, muy importante, verificable. Para que se entienda el salto de nivel que esto supone, la analogía es perfecta. Estos nuevos estándares europeos, los ESRS, son el siguiente paso. A ver, si antes decíamos que GRI era la escuela donde se aprendía a sumar y restar, los ESRS son directamente la universidad. El nivel de rigor, de detalle, de exigencia es que no tienen nada que ver. Y estos ESRS traen 3 cambios que lo ponen todo patas arriba. Primero, la famosa doble materialidad. ¿Qué es esto? Pues que ahora las empresas tienen que contar las dos historias a la vez, la de GRI y la de SASP. O sea, cómo impactan ellas al mundo y cómo el mundo les impacta a ellas. Las dos. Segundo, la verificación externa es obligatoria. Igualito que con las cuentas financieras. Se acabó eso de yo me lo guiso, yo me lo como. Ahora viene un auditor y lo revisa.
Y tercero, y esto es un cambio brutal, el formato digital, el XBRL. Adiós a los PDFs que no hay quien maneje. Ahora los datos son legibles por máquinas, lo que significa que cualquiera puede cogerlos, analizarlos y compararlos en un momento. Y claro, esto del formato digital nos lleva de cabeza a la siguiente pieza del puzzle, la tecnología, porque en esta nueva era su papel es absolutamente clave. A ver, seamos realistas, gestionar toda esta complejidad con un Excel es sencillamente una locura, imposible. Por eso las plataformas digitales son tan importantes. ¿Qué hacen? Pues automatizan la recogida de datos, que es un trabajo tremendo, se aseguran de que cada dato tenga su DNI, que se pueda rastrear hasta el origen para los auditores, y lo más importante, convierten ese océano de datos en algo visual, en paneles que ayudan a tomar decisiones de verdad. Y cómo no, tenemos que hablar de la inteligencia artificial. A ver, la IA es una herramienta brutal, potentísima para automatizar, para analizar datos, incluso para redactar borradores de un informe. Pero, y este es un gran pero, no puede sustituir el juicio humano. Una IA no entiende de ética, no puede crear una narrativa con alma, no se va a preguntar si algo, aunque los números cuadren, es justo o no. Al final del día, la ética, la estrategia, eso sigue siendo cosa de personas. Y esto nos lleva a la que es, para mí, la pieza final y la más importante de todas, porque ni las leyes más estrictas ni la tecnología más avanzada sirven para nada si el cambio no empieza arriba del todo. Esta frase es la prueba del algodón, la clave de todo. La sostenibilidad no puede ser cosa del Departamento de Sostenibilidad. Si el CEO, si el Consejo de Administración no lo tienen como una prioridad en su agenda, se queda en pura fachada, en simple maquillaje. La diferencia es que es abismal. Por un lado tienes el enfoque cosmético, que es, bueno, contar solo las historias bonitas, esconder los problemas debajo de la alfombra y dejarlo en manos de un pequeño departamento. Y por otro tienes el enfoque cultural, donde el CEO y el consejo lideran, donde la sostenibilidad es parte de la estrategia del negocio, donde se habla de los éxitos y de los fracasos para aprender. Y donde, ojo, hasta el sueldo de los directivos depende de que se cumplan estos objetivos. Ahí, y solo ahí, es cuando se convierte en cultura de verdad. Hemos visto todo el viaje, ¿eh? Desde esos informes que acababan en un cajón hasta una gestión que es estratégica, digital y obligatoria. La pregunta ahora es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante? Y os dejo con una pregunta para darle una vuelta. ¿Cuál va a ser el mayor desafío de aquí a 2030? ¿La tecnología y su ética? ¿Que la cultura cale de verdad en las empresas? ¿Conseguir que los datos sean realmente comparables? ¿O quizás que las empresas más pequeñas se suban a este carro con un compromiso sincero? A lo mejor no hay una sola respuesta. Quizás el futuro de la transparencia depende de que seamos capaces de avanzar en todos estos frentes a la vez. Porque esto ya no va de entregar un informe, va de un proceso de aprendizaje que no para nunca. Gracias por habernos acompañado.